bien, otra vez, si ahora nosotros ya habiendo hecho el de voltaje en Z1, ya tenemos el voltaje en Z2, tenemos todas las corrientes. Entonces, recordemos que si nosotros sumamos V1 más V2, que es justamente cómo cae el voltaje en cada uno, pues nosotros debemos de esperar que la suma nos dé justamente la fuente, ¿no? ¿Recuerdan eso? Que es básicamente hacer la ley de Kirchhoff. Entonces, en mi caso, yo lo sumé aquí como de forma cartesiana y después lo pasé a esta forma, porque recuerden que las sumas es más fácil, pero en su calculadora pueden meter muy fácilmente pues el 9.92 ángulo de 7.12, luego más 1.24 ángulo de menos 82.87. Entonces le dan igual y les tuvo que dar algo, bueno, les da la suma de esto y después lo pasan a forma fasorial y entonces tienen que da 9.99 ángulo de ángulo de 0, ¿no? Les da. Sí. Aquí me faltó poner el ángulo de 0. Que pues básicamente es aproximadamente igual a los 0, a los 10 volts con 0 grados. Aquí las unidades son esas. Entonces aquí, o lo que es igual, recuerden que en este caso, este y este se eliminan, se suman el 9.84 más el 0.15, les da el 9.99 cerrado, que son volts, pero eso equivale cuando tienen, recuerden, un número real, pues se equivale a, bueno, la aproximación que es 10 y su ángulo es 0 grados. Cuando tienen un número real, su aproximación es esa, 0, es con 0 grados. Unidades, volts. Entonces, pues es una forma ya de obtener. También podríamos haber obtenido la corriente, como es la misma para todos, pues la pudiéramos haber obtenido pues a través de alguno de los elementos, ¿no? Ya sea la impedancia, uno, por ejemplo, sabiendo que el voltaje en Z1 entre Z1, pues es la corriente en Z1, ¿no? Pero como sabemos que Z1 es igual, la corriente en Z1 es igual a todas, pues no importa, con que hallemos una, que es lo que está aquí, o sea, la corriente en el capacitor o en R, Z1 es R también, pues también se puede hallar a través de ley de Ohm. En este caso, pues el voltaje en Z1 habíamos obtenido que es 9.92 de acá, es este, 9.92 con un ángulo de 7.12, entre la impedancia 1, que es 10. Da igual si lo hubiéramos hecho con la impedancia en Z2. Entonces, pues si hacemos eso, pues el ángulo o la 9.92 entre 10, pues es 0.992. Y el ángulo, pues es 7.12 menos 0, pues se queda como 7.12. Entonces, teniendo 0.99 con ángulo de 7.12, que es justamente esto que tenemos aquí. Entonces, pues bueno, cualquier forma es válida. En su forma temporal, pues la corriente es igual a 0.992 coseno de 4t más 7.12 grados. En su forma temporal, el voltaje en la impedancia 1, pues es, teníamos 9.92 ángulo de 7.12, pues se parece bastante al de la corriente, lo cual tiene sentido porque en una resistencia el voltaje sigue siendo lo mismo, no hay ángulo de fase. Entonces sería 9.92 coseno de 4t más 7.12 volts. Y en Z2 pues teníamos 1.24 con ángulo de menos 82.87, que es igual a 1.24 coseno de 4t menos 82.87 grados volts. Entonces con eso pues tenemos las corrientes de cada uno y los voltajes en su forma fasorial. En su forma fasorial y en su forma
temporal. Entonces, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, de hecho, le quería preguntar, pero de la clase pasada, de cuando teníamos que pasar lo de los senos a los cosenos, había unas partes donde mencionaba que se sumaban ángulos 90 grados, o se restaban, pero ahí quería preguntar, si el seno es negativo, ¿se suman los 90 grados? Y si es positivo, ¿se restan los 90 grados? Ahí lo tienes que comparar. Para más fácil, lo que les comentaba es tener, les di una como tablita al principio. Déjame ver si la tengo aquí a Fasores. Listo. Cuando iniciamos este tema, en la parte 1, les di... aquí no está. Entonces, tal vez en la 2. Sí, me parece que está en esta. Esto no quedó. No, sí debería estar por acá. A ver. Falta una parte del apunte. Sí, es que, bueno, igual estuve buscando porque, bueno, lo que estaba leyendo y todo eso, igual pues más o menos veo el video de la clase. Pero en el apunte, por lo que veía, en donde estaban los senos positivos, bueno, en el ejemplo, les estaban los 90 grados. Y donde salía el seno Ajá. negativo, le sumaban los 90 grados. Sí, pero es que a la parte 1 le falta, déjame ver qué hay en semana 4. Ya es que está en la parte de la semana 4, en la tarea 15, que es introducción a Fasores, sí, cierto. Sí. Sí, es que eso lo vimos en la semana 4. Deja que cargue. Ajá, sí, mira. Que es la tarea 15. Aquí está. Listo. Cuando comenzamos a ver Fasores, haz de cuenta que ustedes tenían esto. Al final les puse estas identidades. Entonces, esa es las que te va a marcar. Por ejemplo, si tú tienes un menoseno, por ejemplo. Si tú tienes un menoseno y lo quieres pasar a un coseno, por ejemplo, entonces puedes brincar entre dos cosas. O sea, tú tienes menos seno de algo y lo quieres pasar primero a seno positivo, entonces si te das cuenta es sumarle 180, que eso es lo que aparece aquí. Entonces ya lo tienes en forma, digamos, de seno. Pero cuando tú tienes... Perdón, es más fácil verlo acá. Estas igualdades básicamente lo que hacen es pasar de negativo, las pasan a positivo, ¿no? Y te dicen cuánto hay que sumarle. Pero esta de acá,
Por ejemplo, si tú tienes un menos seno, entonces para pasarlo a su forma coseno, entonces si te das cuenta cuando es menos seno hay que sumarle más 90. Cuando tienes un más seno, hay que restarle 90. Si te das cuenta, estos signos están invertidos. Quiere decir que cuando este está activo, el que debe de estar activo acá es más 90. Cuando tienes aquí más seno, entonces aquí debes de tener menos. Tienes que seguir el orden. Entonces, de tal manera que cuando tú tienes el positivo, negativo, el seno, pues es relativamente fácil pasarlo a un coseno. Cuando tú tienes negativo el coseno, pues, ¿qué hay que hacer? Pues simple y sencillamente hay que sumarle o restarle 180 grados. Como aquí no hay doble signo, en estos quiere decir que es equivalente que tú le sumes o le restes 180 y entonces da igual. Si le sumas 180, entonces es equivalente a tener un menos coseno. Si le restas menos 180, es igual a obtener menos coseno. Entonces, en conclusión, pues por eso, si tienes un menos seno, para pasarlo a un coseno, hay que sumarle. Es la primera. Si tienes un más seno, para pasarlo a un coseno, pues hay que restarle los menos 90 grados. Si tienes un menos coseno, pues nada más hay que sumarle o restarle 180. Cualquiera de los dos es válido. Y entonces ya tienes ahí las tres conversiones. Ah, ok, bien. Sí, es que como, bueno, lo empecé a leer así, me confundí un poquito, pero más o menos fue algo así como lo que entendí, pero ya, Sí, sí, ya sí. lo pregunté. Gracias, profe. Sí, no de qué. Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna otra duda? Pues no, ya No, no. profe. Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Igual ese ejemplo debe de ir incluido en en lo correspondiente a tarea 16. Vamos ahorita en tarea 16, parte 3, que es tarea 16, pasores. Este 3, recuerden que significa que es la parte. Y entonces aquí abajo vamos a hacer, ahí abajo debe de ir otro ejemplo que no lo escribí a propósito para que pues lo tengan que hacer ustedes y lo tengan que al menos mínimo copiar. Entonces el ejemplo dice más o menos así. Tenemos este circuito. Déjenme subirle esto. Sí. Tenemos este circuito. Perdón. Eso es de otra clase. Bien, tenemos un circuito más o menos así. Es esto. Lo voy a bajar un poquito. Sí, sí les compartí, ¿verdad? La pantalla del OneNote que estoy viendo, ¿verdad? No. No, profe. Ah, No. listo. Bien, entonces tenemos un circuito que está así. Esto de aquí es 2 nanofaradios. Luego tenemos un inductor por acá, que son 0.2 henrys. Luego por acá bajamos a 8 ohms, perdón. 8 ohms. Después por aquí tenemos una resistencia de 3 ohms. Y luego por acá tenemos 10 milifaradios. Por aquí. Entonces esto baja y se cierra. Pase un poco. Baja esto y entonces tenemos aquí, nos piden medir la Z total, o sea, la impedancia total. Entonces es eso, calcular
calcular la Z total. Entonces, bueno, pues de hecho no está tan complicado el circuito. ¿Por qué? Pues bueno, primero vamos a pasarlo a su forma de fasor. Entonces es equivalente a que estemos midiendo aquí. Tenemos esta, que es nuestra Z1. Z1. Luego tenemos acá una Z2. Luego acá tenemos una Z3. Luego acá tenemos una Z4. Luego aquí tenemos una Z5. Bien, entonces podemos ir haciendo, sacando las impedancias. Les voy a sacar aquí al lado. Pues Z1 equivale a nuestro primer capacitor. Entonces recordemos que la impedancia es 1 entre J omega C. J omega C. Y en este caso, el capacitor vale 2 milifaradios. Aquí, 2 nanofaradios. Aquí me equivoqué. Aquí son milis. Este está en milis. 2 milifaradios. Entonces, ahí el capacitor está en milifaradios y lo que no les dije es calcular ZT si omega es igual a 2 radianes sobre segundo. Entonces, con esos datos tenemos Z1. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da Z1? Un cuarto con ángulo de menos 90. ¿A los demás cuánto les dio? Con eso estoy. Nada más, perdón. Tuve un ligero error, nada más. Es que la frecuencia son 50. 50 radianes sobre segundo, perdón. Son 50. Y ahora sí, entonces, ¿cuánto les dio? 10. 10, así nada más. No lo puse a leer, perdón. Entonces, ¿cuánto les dio?
Ahora me salió 0 y menos 10 y. Es Ok. decir, menos 10 y no. Ajá. También me salió 0 menos 10. ¿Cómo? Me sale 0 menos 10 y. Exacto, entonces eso es equivalente a... oh, menos 10 y. Bien, luego vamos por Z2. Z2, pues esa no tiene mucha ciencia, pues es directamente los 3 ohms, ¿no? 3 ohms. Luego Z3. Z3. Z3 es igualmente a el capa ahora 1 entre J omega. Vamos a ponerle C2. J omega C2. Y entonces, ¿esto cuánto equivale? Menos 2 y. ¿A todos les dio eso? No, pero lo vas a dejar. Menos 20 y. ¿Cómo? Menos 20 y. No. No olviden que son 10 milifaradios. Menos 0,00002 y. O sea, menos 2 y, ¿no? Sí, para acabarla más fácil. Sí, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más chiquito nada más. Menos 2 y. Ya está. Luego Z4, pues es en función de J omega L, ¿no? Y entonces, ¿cuánto les da este? Sale 10 y. Sí, básicamente sí. Sale 10 o sale 10 y. Entonces, para Z5, pues no tenemos más que los 8 ohms. Ya quedó. Bien, ya que tenemos ahora todas nuestras impedancias, podemos empezar a simplificar. Entonces, pues vemos inmediatamente que pues podemos hacer la numeración o, bueno, poner los nodos de siempre, sabiendo, por ejemplo, que este nodo va a ser A, este de aquí va a ser B, este de aquí, si quieren, es C, este de acá, este de aquí va a ser D, este de aquí sigue siendo D, y por tanto este de aquí sigue siendo D. Aquí en medio pues tenemos otro que es, si quieren, pues puede ser E. Ese. Bien, entonces como lo tenemos de esta manera, pues podemos empezar a simplificar.
primero vamos a ver si hay elementos en serie. ¿Qué elementos están en serie? Z4 y Z5. Exactamente. Y de una vez podríamos hacer otro más, que es Z2 y Z3 están en serie, ¿no? Sí, también. Sí. Entonces Sí. vamos a igual a dibujar nuevamente. Sería aquí. Seguiríamos teniendo Z1. Luego aquí baja y entonces tenemos lo que es, le voy a poner Z equivalente 1. Z equivalente 1. Y después aquí tenemos Z equivalente 2. Y regresamos acá. Donde aquí tenemos que estamos midiendo la Z total. Y entonces, pues los nodos, este de aquí, pues esto sigue siendo B. Esto sigue siendo B, el nodo. Desapareció C. Y este de acá, pues sigue siendo D. También aquí este sigue siendo B. Este sigue siendo el nodo D. Y acá pues tenemos el nodo A. Y aquí seguimos teniendo el nodo D. Entonces aquí a la derecha voy a escribir que Z equivalente 1. Ay, no. Z equivalente 1 es igual a la suma de Z2 más Z3, ¿no? Z2 más Z3. Entonces esto es igual a 3 ohms, 3 menos 2i, ¿no? Aquí lo olvidé, todo esto siempre está en ohms. Entonces eso es 3 menos 2i ohms, ¿no? Ya está. Luego tenemos que Z equivalente 2. Z equivalente 2 pues es la suma de Z4 con Z5. Con Z5. Entonces esto es equivalente a Z4, Z5, que es 10i. 10i. Oh. 10i. Y luego Z5, que es 8 ohms. Bueno, entonces lo voy a poner de forma diferente. Primero los 8 ohms y luego los 10i. Entonces es 10i. 10i. Entonces ya está. Luego, por otro lado, pues podemos hacer ahora, ya que lo tenemos así, podemos hacer otra simplificación, ¿no? Ya que pues ya no hay elementos en serie, ¿están de acuerdo? Para esta reducción de este circuito, pero sí hay elementos en paralelo, porque podemos ver que Z equivalente 1 y Z equivalente 2 comparten elementos en paralelo, ¿no? Son elementos paralelos. Entonces, si nosotros dibujamos el circuito equivalente, pues tendríamos algo así. Z1 no ha cambiado, pero pues aquí en B vamos a tener una resistencia, una impedancia, perdón, equivalente. Y entonces aquí vamos a tener A, B no cambia, D no cambia, D sigue siendo aquí D. Pero lo que sí cambia es que ahora tenemos aquí una Z equivalente 3. Y entonces esa Z equivalente 3, pues es el paralelo de Z equivalente 1, paralelo con Z equivalente 2. Entonces, ¿recuerdan cómo es el paralelo? La suma de los inversos. El inverso de la suma de los inversos.
Entonces esto es 1 entre 3. 1 entre 3 menos 2i más 1 entre 8 más 10i. Entonces, ¿cuánto les da esto? ¿0.94? No. 3.22 menos Ajá. 1.07i. Lo mismo. 2.22 menos 1.07i. Sí, eso. Entonces, eso lo voy a poner aquí. Entonces, esto da 3.22 menos 1.07i. Ya está. Finalmente, la impedancia total, pues lo sacamos, esos dos elementos desde luego están en serie. Y entonces la Z total, pues es igual a Z1 más Z equivalente 3. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, Z1, si regresamos a ver quién era, Z1 era menos 10i. Entonces, Z1 es menos 10i más Z equivalente 3, y Z equivalente 3 es 3.22 menos 1.07i. Entonces, ¿cuánto da esto? 3.22 menos 11.07i. Por 2. Bien, entonces 3.07i. Y entonces, ahora sí ya tenemos la Z equivalente total o la Z total. Si lo hacemos en la forma, en la representación fasorial, ¿cuánto da? 11.52 con ángulo de menos 73.78. Sí. Ángulo de menos 73.77 grados. Y finalmente, si lo hacemos en forma temporal, pues es 11.52 por coseno. ¿De cuánto? ¿Coseno de cuánto? ¿Cuánto es el argumento? 50. Exacto. El problema nos dice que omega son 50. Entonces es 50t. 50t. Con un ángulo de fase de menos 73.77 grados. Y ya está. Con eso concluimos el ejemplo. Entonces este ejemplo pues lo deben de tener en su apunte, es parte del apunte, ¿ok? Sí. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Profe. Si se dan cuenta, pues ya los fasores, imagínense resolver el primer circuito con puras ecuaciones diferenciales, pues se empezaría a complicar bastante, ¿no creen? Entonces, pues bueno, los fasores pues llegan a solucionar muchas cosas, no todas, pero sí gran parte. Entonces, pues si ya no hay dudas, pues hasta aquí la vamos a dejar. Repasen por favor